Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con plátano maduro y quesito. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con platanitos maduros, aquí yo tengo quesito que voy a utilizar, 2 huevitos y pues obviamente mis plátanos maduros. ¿Qué vamos a hacer de primera? Pelar nuestros plátanos maduros para fritarlos como común y corriente los fritamos, ¿vale? Que las tajadas nos queden más bien anchitas. Como fritamos un plátano maduro normalmente, ¿vale? Entonces le quitamos lo feito y empezamos a sacar nuestras tajadas. Para fritarlas. Listo, vamos a fritarlas normalmente como fritamos unas tajadas, ¿vale? Bueno, aquí tengo yo listo como normalmente vamos a fritar unas tajadas, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle aceitico. Ya mi sartén está calientito un poco, ¿cierto? Y vamos a empezar a poner las tajadas. Una a una hasta que ya todas fritas. Bueno, mientras que se me fritan mis tajadas, vamos a poner 2 huevitos por aquí. Esta receta de verdad es muy sencilla de preparar, muy fácil, yo sé que les va a gustar bastante. Para un antojito, perdón, está súper chévere. Que no se nos vaya a cascarar y ya está. Y yo le voy a poner una cucharadita de harina de trigo, bueno. Y voy a tomar mi mezclador o un tenedor o un mezclador, voy a tomar mi mezclador y voy a mezclar. Bueno, quiero mostrar, ya tengo mi mezcla lista. Le voy a poner un poquito de sal, chicos. Pongan un tricito de sal, una mechita de sal, para que no les va a quedar insípido el exterior, ¿vale? La idea es que nos sepa muy, muy rico. Ya tengo mis, les voy a mostrar como quedó de bonita, que no les vayan a quedar grumitos, ¿vale? Ya tengo mis tajadas fritas, quiero mostrarles, mírenlas. Ya las bajé. Ahora lo que voy a hacer es tomar mi queso. Bueno, ahora vamos a tomar nuestro queso. Yo ya le partí una tajadita, ¿cierto? Simplemente le hice así y le partí una tajada. Como esta parte está más ancha que esta, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle un fragmento o un trocillo, ¿vale? Y lo vamos a poner sobre nuestro plátano y vamos a tomar otro platanito y lo vamos a tapar, ¿vale? Y así vamos a hacer con los demás platanitos. Nuevamente voy a tomar uno, voy a cortar un fragmento que no nos quede tan grueso, bueno. Eso está bien, no importa que me haya quedado así, no importa, miren. Y le vamos a poner otra parte encima. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con nuestra mezcla, para que tengo mi mezcla ya bien preparadita, vamos a tomar el platanito, lo vamos a untar, ¿cierto? Van a meter las manitos y las manitos bien limpiecitas, ¿vale? Le vamos a dar vueltica, oh my god, vueltica. Y por último yo tengo aquí pan rallado. Esto es opcional. Yo no voy a hacer con pan rallado porque lo tengo. Ustedes lo pueden hacer con galleta, con lo que ustedes quieran, ¿vale? Y lo vamos a untar de pan rallado para que nos quede más lindo y más delicioso. Y lo vamos a poner a fritar. Esta receta es súper rica, yo sé que les va a gustar, les va a encantar y la van a preparar, estoy muy segura de eso. Bueno, aquí lo vamos a mostrar es cómo van quedando. Eso es lo que hice con pan molido. No es obligatorio hacerlo con pan molido, ¿vale? Si ustedes no quieren hacerlo con pan molido, por favor no lo hagan con pan molido. Bueno, ya después de haber preparado una con pan molido, voy a hacer las demás sin el pan molido. Sencillo.
Ya había hecho esta anteriormente, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí en el huevo y la harina de trigo y la vamos a fritar. Suena el aceite que lo tengo calentando. Bueno, aquí nuevamente vamos a poner a fritar la otra, ¿vale? Con mucho cuidadito que no se vayan a quemar. Lo vamos a dejar a baja llama, porfa, bajita llama, para que no se nos vaya a quemar. Bueno, mientras se me dora esa, nuevamente voy a tomar un trocito de quesito, no tan grueso, ¿vale? O tan ancho. Tomo mi plátano, le voy a quitar un fragmento porque está muy ancho y le voy a poner el quesito. No importa que se haya partido. Tomamos otro platanito, no creo que quede igual a este. Y hacemos la misma operación. Vamos a ponerla aquí, lo vamos a embadurnar, ¿cierto? De huevito con harina de trigo y a fritar nuevamente, ¿vale? Les quiero mostrar, ya le di la vuelta a esta. Ahora vamos a poner la otra. Con mucho cuidadito que no se me vaya a desbaratar. Vamos a tomar un platico con una servilleta de papel o papel de cocina para sacar nuestras tajadas, ¿vale? Bueno, yo ya vertí mi último platanito, ya lo tengo acá fritando, ¿cierto? Ah, no tan alta llama, ¿vale? Ni entre baja y media, por favor. Espero que les guste esta receta, que la preparen, que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue. Y pues me dejen sus comentarios positivos, negativos en la cajita de comentarios, ¿vale? Y pues obviamente le den me gusta. Bueno, les quiero mostrar, ya voy terminando, ya estoy en la última parte con mis últimas dos porciones de plátano deliciosos. Y ya vamos a empezar. Bueno, les quiero mostrar, ya voy a sacar mis tajadas, ¿cierto? Ah, me dio un poco de la mano y no puedo tomar. Bueno, en mi platico con servilleta. Y ya está lista nuestra receta. Bueno, este es el resultado final de nuestros deliciosísimos plátanos maduros con quesito. Yo espero que les haya gustado, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que me cuenten cómo les fue. Nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.